Nos acompañan para tratar este tema Ricardo Melchiori, Christian Host, Andrés Moltoni, Luciana Moltoni y Alejandro O'Donnell, quien va a oficiar de moderador. Comenzamos a presentar a todos ellos. Ricardo Melchiori es ingeniero agrónomo, posee un magíster en producción vegetal en la Universidad Nacional de Mar del Plata y también es investigador del INTA Paraná, con especialización en agricultura de precisión y fertilidad. Por su parte, Andrés Moltoni es ingeniero en electrónica, graduado en la Universidad Tecnológica Nacional, posee un magíster en ingeniería de las telecomunicaciones, es coordinador de módulo de proyecto nacional, módulo Innovaciones Agroelectrónicas para el desarrollo sustentable de los procesos agroindustriales. Es director del grupo en el proyecto ENEARSOL del Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial, FONARSEC, de Energía, FITS Energía, y está a cargo del Laboratorio de Electrónica del Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar. Por su parte, Luciana Moltoni es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, posee una maestría en Estudios Sociales Agrarios, se encuentra cursando su doctorado en Ciencias Sociales en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES. Hace 10 años que se desempeña como investigadora también en el Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar y actualmente participa en diversos proyectos de investigación en esa institución. Además, es docente de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno. Y por último, Alejandro O'Donnell, quien va a actuar como moderador. Antes de presentar a Moltoni, a Christian Host, que es el otro de los disertantes, quien es técnico electromecánico, analista programador y jefe de suministros agropecuarios en Aceitera General de ESA. Ahora sí, entonces, lo presento al moderador, Alejandro O'Donnell, quien es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Católica de Córdoba, es socio gerente de Frontera Agropecuaria, empresa de agricultura de precisión, siendo su principal actividad la implementación de manejo por ambientes y dosis variables en establecimientos agrícolas, utilizando tecnología GPS y herramienta GIS. Es profesor de la Cátedra de Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Empresarial Siglo XXI, sede Río Cuarto, es socio de APRESID y miembro de la regional APRESID Río Cuarto. Comenzamos entonces con este panel, drones, usos y aplicaciones en el agro. En primer término lo escuchamos a Ricardo Melchiori con su presentación. Adelante, por favor. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a APRESID, muchas gracias Alejandro por la invitación a sumarme a este panel y a participar de esto que pretendemos que sea un intercambio al final con las preguntas de, bueno, poner un poco en autos qué estamos haciendo. Nosotros vengo de INTA, participo y soy parte del proyecto de agricultura de precisión de hace unos cuantos años. Y en los últimos estamos acercándonos a estas tecnologías que hoy se difunden muy ampliamente, tenemos mucho ruido en el medio sobre las utilizaciones y, bueno, por tanto tenemos interés y es función entonces de una institución como INTA poner un poco de foco en estas aplicaciones posibles y sus contribuciones al manejo de los cultivos, que es un poco la especialización y el área temática a la cual me dedico. Formo parte de un grupo que viene trabajando hace unos cuantos años, digamos, no es novedad para nosotros, la idea de utilizar sensores remotos de distintas características. En algunas ocasiones los hemos hecho aerotransportados, es decir, puestos en vehículos de vuelo tripulado. Casualmente nuestras primeras experiencias fueron con una herramienta que adquirió INTA por el año 2008 o brevemente antes, en donde hicimos algunos acercamientos a la producción de la caña de azúcar en el norte argentino, donde bueno, no contábamos con las herramientas de monitoreo de rendimiento y entonces la alternativa de la fotografía aérea multiespectral de alta resolución brindaba una posibilidad de caracterizar la variabilidad espacial de la producción de estos cultivos.
También hicimos alguna experiencia con aviones tripulados. Todas estas herramientas siempre nos ponen alguna limitación en términos de la factibilidad de manejar con mayor o menor libertad la logística. Y es así que en los últimos años, por el 2013, iniciamos, bueno, cuando estuvieron disponibles en el mercado de herramientas que consideramos que vale la pena ponernos a desarrollar alguna tecnología, empezamos a trabajar, obviamente, como lo viene haciendo el proyecto de agricultura de precisión de INTA, muy de la mano de las empresas del sector vinculado a la agricultura de precisión que traen las herramientas al país, intentan el desarrollo y bueno, siempre en trabajos colaborativos hemos trabajado con algunas de ellas, con algunas herramientas, como se ven en el listado de la presentación. Y hasta el presente lo seguimos haciendo. Un poco por qué nos metemos en esta temática es porque hicimos unos cuantos años de experiencia con el tema de los sensores portables. En algunas ocasiones, hace unos cuantos años atrás, también este tema fue presentado, debatido en estos ámbitos, la alternativa de los sensores que hoy casualmente los vemos a los mismos desarrollos montados y equipando los botalones de las pulverizadoras, tomando difusión en el control sitio específico de malezas, con algunas herramientas que vemos incluso en el pabellón de la entrada. Esto lo trabajamos bastante, sin embargo, para el manejo variable de nitrógeno, esa tecnología, entiendo yo, desde una relación costo-beneficio que en algunas ocasiones resulta de difícil repago porque la respuesta productiva de los cultivos, la respuesta a la fertilización no es un proceso lineal, es decir, depende de las condiciones climáticas y por tanto eso condiciona un poco el repago de la maquinaria, no ha tenido la difusión esperada. Estas nuevas herramientas hoy nos abren algunas alternativas. Decía que también hicimos algunas experiencias con sensores montados sobre aviones, tratando de un poco también utilizarlo y demostrar que lo que podemos detectar, ver y caracterizar con herramientas comerciales, como era en el caso de GreenSeeker, lo podíamos hacer también con una cámara montada en un avión. De nuevo, estas experiencias siempre estuvieron limitadas por la capacidad de disponer de un avión tripulado en cercanías de los sitios en donde tenemos que trabajar y tenemos un radio de cobertura, toda una temática de autorizaciones de vuelos y demás que impone restricciones a la aplicación. No obstante, sí vemos que la variabilidad que expresan los cultivos la podemos claramente observar. Bueno, el puntero es bastante finito, creo que no llega al final, pero lo vemos sobre la figura, sobre la idea de las figuras en donde vemos coloreados desde el rojo a grados de verde, son bueno, la parte en variabilidad espacial propia de los lotes productivos y parte del franjeo corresponde a tratamientos de fertilización. Eso es un poco lo que necesitamos ver, o sea, los cambios en el vigor de la vegetación como alternativa o base para el desarrollo de diagnósticos de fertilización. De ahí en adelante empezamos, en base a esta experiencia, a desarrollar algunas experiencias. ¿En qué ponemos foco o en qué tenemos mayor interés? En principio, en trasvasar esa experiencia que hicimos con los sensores portables a otra base, otra fuente de información que serían, en este caso, sensores montados en una nueva plataforma que son los drones, en todas sus variantes. Otros aspectos que por ahí se conversan en las aplicaciones son la evaluación de las calidades de implantación en los lotes. Si bien esto es una situación que se da, digamos, sobre condiciones ya efectivizadas y donde prácticas de manejo posteriores son difíciles de corregir, por ahí es una expectativa que se tiene sobre un probable desarrollo. Los modelos digitales de elevación, es decir, la caracterización detallada de la topografía, para nosotros, yo vengo de la provincia de Entre Ríos, con un paisaje muy ondulado y donde la erosión es un problema serio, entonces la utilización de este tipo de herramientas para ese tipo o de base para el desarrollo de prácticas de conservación es un tema de interés. Y obviamente que también el tema debatido, el control y la caracterización de los patrones de distribución de malezas va también a ser en eso. Andrés, más adelante van a ahondar seguro con los trabajos que ellos están haciendo con más larga data. Si se trata o no de una moda de esto, lo podemos un poco observar en esa figura. Vemos que el desarrollo de los drones, esa figura corresponde a la evolución del desarrollo, o sea, son citas referenciadas en bibliografía con referato a nivel internacional, es decir, información con cierto grado de seriedad en el mundo que ve la evolución o muestra la evolución del uso de las tecnologías de los drones, UAV, llamémoslos como nos
convenga, pero vemos que el desarrollo nuevamente, al igual que en alguna oportunidad el GPS de nuevo, viene de la utilización con usos militares y hoy se trasvasa, en este caso, a la agronomía. La línea del fondo, más para ir acortando, la línea puntada amarilla corresponde a la evolución de presentaciones de trabajos de experimentación, es decir, desarrollo de aplicaciones con base a la utilización de los drones. Es muy escasa y a un ritmo mucho menor que las aplicaciones de uso civil, la línea naranja que va subiendo, ¿no? Es decir, hay todavía bastante poco hecho en el desarrollo de la información. Nosotros nuestra primera experiencia la realizamos junto con una empresa, voy a nombrarla, es Runco, porque es así el compromiso de trabajar en conjunto con empresas y decir quiénes están contribuyendo y apoyando al INTA en su trabajo. La herramienta que utilizamos es la que se observa en la figura, ese tipo de avión. Fue uno de los primeros que se introdujo al país, asistido con un software de manejo de la información, planificaciones de vuelo y manejo de la fotografía posterior y postprocesamiento. Y nosotros trabajamos sobre el predio de la Experimental Paraná. Esa es una foto, un mosaico georreferenciado, ortorrectificado de eso, poniendo atención sobre el punto que está resaltado, tratando de caracterizar ahí donde está resaltado en el círculo rojo. Teníamos un ensayo de fertilización muy controlado, con muchas variables observadas y medidas en el terreno. Lo que estábamos queriendo ver es si lo que podemos detectar desde un sensor montado en un UAV es o tiene relación con variables biofísicas de la planta que tengan que ver con el crecimiento y la determinación del rendimiento. Esto es el vigor de la vegetación, el desarrollo del área foliar, el grado de intensidad de verdor de las hojas, la cantidad de nitrógeno acumulado, entre otros factores. Es así que lo observamos en esta figura. Sobre el fondo, el color más de tonalidades rosadas es una composición de color del mosaico generado con una cámara digital común transformada. Esa es una primera cuestión a discutir o discutible. Nosotros optamos por esa herramienta en vez de las cámaras multiespectrales. Vemos el patrón claramente de índices de verdor sobre la escala de colores en la figura y el resalto puntual a nivel de observaciones que corresponden a un área de 50 centímetros dentro de cada una de las parcelas. ¿Para qué hacíamos eso? Para relacionar con la sensibilidad de los cambios, es ver si esas variaciones en el cultivo las podemos detectar y ver y cómo se relacionan con la información que deriva de la fotografía tomada desde el avión. Esa figura corresponde a dos líneas de tendencia correspondiente a la información que deriva de dos resoluciones espaciales, es decir, a dos características de tamaño de píxel diferente. Esto es la unidad menor de información o el grado mayor o menor de detalle que podemos observar y que lo podemos hacer variando la altura de vuelo. Vemos que la sensibilidad es mayor en función de la mayor resolución espacial. Esto por un lado es un beneficio, lo podemos lograr fácilmente, pero una complejidad a la vez, dado que en la medida que tenemos más información necesitamos más capacidad de procesamiento y cuando escalamos a los lotes, esto se transforma en un problema serio. Perdón. La figura y las relaciones que hacía mención las observamos y observamos las dos últimas líneas que están resaltadas con colores, corresponden a los coeficientes de correlación, es decir, la relación observada entre variables medidas de la planta y o medidas con sensores conocidos, es decir, portables, puestos en terreno y que no están suficientemente calibrados, versus la información tomada desde la fotografía. Vemos coeficientes de correlación muy elevados, es decir, un grado de concordancia entre una y otra información muy, muy aceptable. A escala de lotes hemos trabajado a nivel de comparación de patrones espaciales en la variabilidad del vigor. En la figura tenemos de un lado a la derecha el mapa de rendimiento y está dibujado a mano una caracterización de un patrón de distribuciones de rendimiento y por la izquierda de la figura, sobre tonos amarillos y verdes, el vigor observado al estadio de 12 hojas. Es decir, cuando un maíz tiene aproximadamente 1,20 m de altura, volamos, caracterizamos el vigor y después vemos cómo eso se relaciona o no con el rendimiento del cultivo. Así, con otras empresas también hemos trabajado en el desarrollo de ideas en torno a la capacidad de conteo de plantas a nivel de detalle. Bueno, ahí en esa foto estábamos parados sobre el lote que estudiamos. Este trabajo lo hicimos con un equipo de Trimble, con la gente de DIE, concretamente en la campaña pasada.
Vemos el avión, se trata de un Trimble X5, una herramienta bastante interesante, sofisticada, acompañada de también, de nuevo, siempre, que es sumamente importante considerarlo, los software de planificación de vuelo y de procesamiento posterior de la información son tan importantes como la herramienta con la que se vuela, por lo menos desde la perspectiva para nosotros. ¿Cómo veíamos el cultivo al momento? Esto es una fotografía tomada aproximadamente a 70 metros de altura en un píxel que termina dando alrededor de los 2,5 centímetros sobre el terreno, es decir, una resolución espacial importante. La foto esa corresponde a una fotografía tomada desde la altura del hombro, es decir, poniendo la cámara sobre el suelo así lo vemos al cultivo. Parece que eso lo pudiésemos detectar muy fácilmente desde un avión que vuela a 70 metros y que puede darnos un píxel de 2,5 centímetros. ¿Qué es lo que, digamos, observamos habitualmente en los lotes de producción? La variabilidad que observamos naturalmente. Si uno lo mira al mosaico a esa dimensión y a esta altura, ahí tenemos la figura del lote en que trabajamos. Casi que no vemos dónde hay o no hay cultivos. Si hacemos un zoom, tenemos ese grado de detalle. Tampoco terminamos individualizando las plantas. Ahí estoy señalando efectivamente, cuando medimos sobre la foto el tamaño del píxel efectivo, estamos por debajo de los 2,5 centímetros, es decir, estamos trabajando y teniendo una foto que tiene 2,5 centímetros de resolución espacial, es una resolución muy, muy importante. Cuando trabajábamos con imágenes satelitales, hablábamos por ahí de los satélites que más comúnmente disponemos, tipo Landsat, hablamos de un píxel de un tamaño de 30 por 30 metros. Acá estamos pensando en 2,5 por 2,5 centímetros y aún no estamos viendo lo que queremos de la manera que necesitaríamos verlo. Si tomamos puntos de observación en el terreno físicamente donde medimos las plantas, es decir, teníamos una serie de puntos de terreno pensando en que después íbamos a correlacionarlos, y efectivamente lo que tenemos que decir es que con esa resolución espacial que nos pareció en su momento muy importante, no logramos satisfacer la requisitoria que teníamos de poder individualizar plantas que estaban en el estadio de 4 hojas y poderlas contar y separarlas unas de otras. Hemos hecho otras experiencias con otras empresas y con otras herramientas, con 2 tipos de cámaras, una cámara común, digital común, otra que incorpora una banda específica que se denomina borde rojo, corresponde a un área sensible a los cambios en la vegetación cuando se modifica el estado de nutrición nitrogenada. Siempre nos ha interesado el manejo en torno a la caracterización de la variabilidad del estado de las plantas con respecto a cuando variamos o no la cantidad de nitrógeno disponible. Más o menos lo hicimos sobre el mismo trabajo, en el mismo lote posteriormente a los vuelos tempranos, hicimos vuelos tardíos y observamos lo siguiente. Ahí en áreas específicas del lote habíamos implantado 2 híbridos comerciales con distintos tratamientos de fertilización, desde 0 hasta 210 kilos de nitrógeno, intentando verlos al momento de B12. ¿Qué vemos? Esa es la fotografía tomada a B12, que observamos con un sensor como el Green Seeker, era las curvas que vemos a la par, o sea, en una zona en la que está el superior no vimos diferencias ni por el agregado de nitrógeno ni entre híbridos, y en la zona inferior vimos, y que se ve en el franjeado de la figura, una diferencia general de un híbrido con una tendencia a un vigor menor frente al otro. Cuando observamos en la foto y lo comparamos con los rendimientos del cultivo, efectivamente, reitero, la foto fue tomada al estadio de B12, digamos, un estadio 1 metro de altura, es un estadio en donde hemos tenido experiencias de refertilizaciones con equipos autopropulsados, es decir, siempre pensando en que en el momento que volamos es un momento en que puede ser aplicado alguna tecnología de corrección. No vimos diferencias por nitrógeno, no la muestran los resultados a cosecha, es decir, bueno, está bien, no lo vimos y tampoco la hubo en realidad, es decir, fue favorable el resultado, y entre híbridos hubo solo una diferencia cercana al 5-7% entre uno respecto del otro. Es decir, los resultados anticiparon con cierto grado de certeza lo que después a cosecha se verificó. Es breve lo que hemos hecho hasta el momento, son 2 años para 3 en marcha algunas experiencias en esto. Nosotros ponemos foco en las aplicaciones, es decir, no en la herramienta, no en qué tipo de equipos estamos utilizando o no, sino qué vamos a hacer con la información, que me parece que es la cuestión a discutir. Alternativas hay en el mercado un montón y día a día aparecen nuevas, y en este caso la visión nuestra es que
la tecnología todavía está por delante de cómo pensamos o podemos resolver los problemas. Bueno, esto brevemente es lo que tenía para aportar a este panel. Muchas gracias a todos. Le agradecemos entonces a Ricardo Melchiori y vamos ahora a escuchar a Andrés y Luciana Moltoni. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Queríamos agradecer a Presidir que nos haya convocado a este congreso, para nosotros es muy importante. Les pido disculpas por anticipado porque tenemos poco tiempo y vamos a hablar bastante rápido. Y bueno, va a ser como una presentación a dúo. Vamos a irnos cambiando a medida que avance la presentación. Vamos a hablar de la conveniencia de uso de drones en aplicaciones sitio específica de herbicidas. Es un análisis económico que nosotros realizamos. Y bueno, primero voy a empezar hablando, permítanme, voy a hacer un poco de historia. Nosotros empezamos a trabajar con esta temática en el año 2006-2007, cuando vimos desde INTA que este tipo de tecnología de aviones no tripulados tenía algún tipo de viabilidad y además como que tenía futuro. Entonces, bueno, en el año 2006 nos compramos nuestro UAV, nuestro dron, que como ustedes pueden ver, básicamente es un avión de aeromodelismo. No existían o no estaban disponibles fácilmente en Argentina los UAV que hay ahora o los drones. Los drones, digamos, directamente no existían. Así que bueno, empezamos a trabajar con nuestro avión. En su momento pensamos que sería interesante trabajar con un helicóptero. Habían helicópteros, o sea, había helicópteros disponibles, pero no tenían los sistemas de estabilización que hay hoy en día. Eran muy difíciles de manejar y tenían una autonomía menor. Y nosotros trabajamos específicamente en todo lo que es malezas, o sea, nosotros trabajamos en la aplicación sitio específica de herbicidas en la instancia de barbecho. O sea, nosotros tratamos de ahorrar herbicidas, bueno, agua y demás, en la instancia de barbecho. Entonces necesitamos recorrer una gran cantidad de hectáreas y la velocidad que tiene el avión era lo que nos servía, por eso elegimos un avión. Y bueno, ya en aquel momento veíamos todas estas posibles aplicaciones, que bueno, no voy a entrar en detalle porque ya habló Ricardo y además van a hablar la próxima presentación. Pero bueno, ya se veía que esto era algo que se iba a aplicar. Y nosotros lo que queríamos probar era si era factible, o sea, si un avión no tripulado con una cámara podía generar imágenes que nos sirvieran en el sector agropecuario. Y lo primero que empezamos a ensayar fue las distintas tipos de cámaras. Como nosotros trabajamos con malezas, no necesitábamos en un primer momento cámaras multiespectrales, que eran más costosas. Entonces comenzamos con cámaras RGB convencionales que se conseguían en el mercado. Y una de las primeras que utilizamos fue una cámara de 8 megapíxeles. Esto es una toma de nuestro avión con la cámara de 8 megapíxeles. Una cámara Kodak estándar, que en aquel momento era una cámara importante porque no existían las cámaras de 16 megapíxeles como hay ahora, con la resolución que decía Ricardo. Y nos parecía que la imagen que daba era muy buena. Pero también probamos cámaras mucho más económicas. Esta es una cámara de 2 megapíxeles, donde ustedes pueden ver una imagen de una soja que nunca cosechamos, y se ve al costado inclusive la pista de aterrizaje del avión. Y sin embargo, para la parte de detección de malezas, veíamos que este tipo de cámara, que en aquel momento salía 150 pesos, también nos podía llegar a servir. Y bueno, les voy a explicar un poquitito, les voy a comentar cuál era nuestro avión. Nuestro avión era un avión entrenador, se lo denomina así. Tenía un ala superior, ¿no? De 2,5 metros, un avión grande, de madera balsa y fibra de vidrio, o sea, un avión relativamente frágil. Podía volar, podía llevar una carga de 4 kilos, aunque nosotros nunca superamos los 2 kilos. Ensayamos un motor eléctrico porque el motor naftero introducía vibración en las fotos, hay combustible que se puede derramar en el interior y además es más sucio. Tenía una autonomía de entre 35 y 40 minutos, pero nosotros nos tomábamos un margen de seguridad de 30 minutos y lo equipamos con estas dos cámaras. Y también le pusimos un piloto automático, porque eso es lo interesante del UAV, ¿no? Que vuele solo. Y utilizamos un piloto automático de tecnología abierta, que es el AirDoPilot, que en aquel momento eran las primeras versiones de este piloto automático, que era relativamente barato.
Y bueno, y otra de las características de nuestro avión es que necesita una pista de aterrizaje y de despegue, que bueno, eso la verdad que está ampliamente superado en los UAV que se consiguen hoy en día en el mercado, y que era un problema, porque tenía que tener una pista bastante lisa de aproximadamente 30 metros. Una de las ventajas de nuestro avión es que volaba a una velocidad interesante, entre 80 a 100 kilómetros por hora, con lo cual nos permitía cubrir una superficie muy grande. Bueno, ahora bien, una vez que uno tenía las imágenes, es necesario generar un mapa de prescripción de aplicación del herbicida para después ir con el pendrive, con este mapa de aplicación selectiva, a la pulverizadora y que la pulverizadora haga la aplicación. Entonces, bueno, ¿esto cómo se hace? Bueno, yo acá les voy a mostrar cómo es que se hace. Estas son capturas de pantalla. Acá tenemos, por ejemplo, dos imágenes que tomó nuestro avión, y hay sectores que están enmalezados. Entonces, bueno, esta imagen la georreferencia en un software GIS, y luego de georreferenciarla, en otra capa marca los sectores que uno ve visualmente que están enmalezados, como yo lo marqué ahí, y luego sobre esto se genera un mapa de prescripción. Ahí, por ejemplo, nosotros elegimos aplicar en la zona verde 70 litros por hectárea y en la zona roja 10 litros por hectárea, de forma de que cuando la máquina ingresa a la zona verde va a aplicar ingresa en un sector enmalezado y aplica más. Bueno, hasta acá más o menos cómo se hace un mapa de prescripción. Ahora va a seguir, y lo que probamos nosotros en INTA, ahora va a seguir Luciana con el análisis económico. Bueno, buenas tardes. Bueno, hasta acá lo que más o menos les fue explicando Andrés es que no encontrábamos desde INTA ninguna dificultad técnica para la utilización de esta tecnología. Es decir, lo que es la toma de imagen parece ser algo sencillo, incluso utilizando cámaras muy simples se lograba una buena imagen. Por otro lado, lo que respecta a lo que es el procesamiento de la imagen, con un software GIS que es altamente utilizado en el medio o difundido, se podía llegar a hacer. Y por otro lado, en lo que respecta específicamente a la maquinaria agrícola, lo que notábamos es que existían en el mercado equipos de pulverización que permitían, mediante la descarga de la imagen, generar la aplicación en dosis variable. De ahí nuestra pregunta, ¿no? ¿Por qué, si técnicamente no existía un obstáculo, no se aplicaba, o sea, no se usa masivamente? Intuitivamente lo que logramos pensar o pensamos era que la barrera era económica, ¿no? Que había una barrera de entrada económica que hacía que no sea rentable el uso de esta tecnología. En función de esto, nos planteamos hacer un análisis, ¿no? Analizar la conveniencia del uso de este tipo de tecnología, es decir, la aplicación sitio específica, por medio de la toma de imágenes del dron de un lote. En este sentido, bueno, construimos un modelo económico. Los modelos económicos son las herramientas que tiene la economía para dar cuenta de estos fenómenos. Son modelos simplificados de la realidad, por lo tanto, tratamos de considerar las variables más relevantes que estarían operando en el proceso. Para esto, veíamos que existían 3 factores claves. El primero es el precio de la toma de imagen. Es muy simple, ¿no? Si la imagen es muy cara, va a ser muy difícil amortizar ese costo inicial en ahorro de herbicida. El segundo punto es el grado de enmalezamiento del lote. Si yo tengo un lote muy poco enmalezado, o sea, con solo un 10% de malezas, me va a interesar aplicar solo ahí y yo voy a estar ahorrando mucho herbicida. Y por otro lado, el precio del herbicida, ¿no? Si el precio es muy alto, también voy a estar interesado, va a ser más rentable el uso de esta tecnología si yo solamente uso el herbicida en donde está la maleza. En este sentido, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuánto nos estaríamos ahorrando en herbicida con el uso de esta tecnología? Esa fue nuestra pregunta central. Y en función de esto, construimos 2 escenarios de análisis. Los escenarios de análisis están anclados al precio del glifosato en este caso. Tenemos un primer escenario en el que consideramos el precio promedio del glifosato en $3,8 el litro y un segundo escenario alternativo con el uso de un glifosato premium. Para los 2 modelos después se tomaron las mismas variables, un valor de imagen de $2 por hectárea y evaluamos los puntos en 2 grados de enmalezamiento del lote, en 30 y en 70%. Acá me voy a detener un chiquitín para que quede más o menos claro el gráfico. Acá lo que nosotros graficamos es el costo total del herbicida en función del grado de enmalezamiento del lote.
vamos a tener dos opciones. La primera es si aplicamos en cobertura total, es decir, sin usar dosis variable. En ese caso lo que tenemos es una constante que está alrededor de $15 por hectárea. Ahora, si utilizamos la tecnología, el costo sí va a ser en función del grado de malezamiento del lote, porque cuanto menos malezas tengo, menos voy a gastar en herbicidas. Si evaluamos esta tecnología, por ejemplo, en un 30% de grado de malezamiento del lote, lo que vemos es que estaríamos gastando en herbicidas $6, aproximadamente $6,50, y estaríamos ahorrando aproximadamente $8,60 en comparación a la aplicación en cobertura total, ¿no? Un escenario de un 30% de grado de malezamiento es bastante optimista, pero incluso si consideramos este mismo análisis en un 70% de cobertura, lo que vemos que también hay presencia de ahorro. En este caso es menor, alcanza los $2,50. Bueno, este es un cuadrito resumen de los ahorros. Vemos que existe ahorro, dependiendo, por supuesto, del grado de malezamiento del lote. Ahora bien, lo que nos restaba preguntar es cuál es el umbral de malezamiento, es decir, a partir de qué porcentaje esta tecnología no sería rentable. En este sentido, esto se da en el momento en que estas dos curvas se cortan, en ese punto. Y ahí lo que veíamos era que si teníamos un grado de malezamiento menor al 87%, cosa que es realmente alta, esta tecnología es viable económicamente, o sea, estamos ahorrando en herbicidas. Y recién a partir del 84% podemos decir que no sería recomendable su utilización. Ahora bien, trasladando este escenario a lo que es un glifosato premium, o sea, un glifosato con un precio mayor, los resultados, las tendencias, podemos suponer que son las mismas, y de hecho son las mismas porque es el mismo modelo que hemos construido, pero lo que encontramos son niveles de ahorro mucho más altos, ¿no? Si consideramos un 30% de grado de enmalezamiento del lote, acá ya el ahorro, en comparación a la aplicación en cobertura total, ya estaría alcanzando casi los $23 por hectárea. Nuevamente también, si consideramos un 70% de cobertura, existe un ahorro de casi $8,60 aproximadamente. En este caso, nuestro umbral de grado de enmalezamiento, como es de sospechar, está incluso más allá. Lo que vemos es que casi en todas las situaciones sería provechoso o beneficioso el uso de esta tecnología, ¿no? Esto siempre, una pequeña aclaración antes de dejarlo a Andrés, lo que hicimos fueron consideraciones económicas, un análisis económico dejando de lado otro tipo de variables como puede llegar a ser la sustentabilidad, los riesgos sociales, los conflictos sociales. Solamente es un análisis económico. Bueno. Ahora bien, no sé si está... Sí. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿qué está faltando para lograr una mayor adopción de estas técnicas y tecnologías? Porque este análisis que acaba de explicar Luciana, si por ejemplo lo aplicamos, lo llevamos a una aplicación de herbicidas para alguna maleza resistente, como puede ser rama negra, o con herbicidas que son muy específicos, que tienen un costo mayor, inclusive sería mucho más beneficiosa. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros que estaba faltando? Bueno, en un primer momento consideramos que estaría faltando alguna herramienta automática o asistida que permita detectar las malezas en los lotes. O algún tipo de software GIS simplificado que permita generar estos mapas de prescripción fácilmente. Porque es cierto, el GIS hace un montón que se conoce y se utiliza, pero no todos los asesores o todos los productores saben manejar un GIS. Son software bastante, no sé si complejos, pero tienen un montón de detalles que hay que saberlos utilizar. Por otro lado, una de las características que tendría que tener un software de existir para simplificar todo esto y facilitar la adopción es que tenga una salida de datos en un formato que sea compatible con las computadoras de pulverización de dosis variable presentes en el mercado. Y por último, algo que es general, que tiene que ser una herramienta simple de utilizar y que sea fácil, amigable. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros desde INTA? Bueno, encaramos el trabajo, digamos, de desarrollar este software. Y estamos desarrollando un software para la generación de mapas de maleza y prescripción de aplicación sitio específica de herbicidas. O sea, la idea de este software es que cuando uno ingresa una imagen, nos dé como resultado un mapa de prescripción que yo voy y lo cargo en la pulverizadora. Esto que ustedes están viendo son las salidas del software que está en una versión, prototipo.
o sea, en una versión beta. Acá lo que hicimos fue cargar una imagen, que en este caso, en realidad lo que nos interesaba era cargar una imagen aérea que tenga verde. Nosotros trabajamos, como le dije, en la instancia de barbecho, con lo cual todo lo verde que cuando uno ve la imagen, todas las plantas verdes que uno ve son malezas y hay que aplicar. Entonces acá el software hizo una segmentación, los blancos son los lugares que él ve verde y que necesita, donde va a haber que aplicar producto. Ya ven que esta es una salida del software. Después sobre eso, el software genera polígonos, ¿no? Ustedes pueden ver que los polígonos, si uno los superpone con la imagen, está perfectamente detectando los lugares donde habría que aplicar. Y por último, el software termina en un mapa de prescripción en donde uno puede elegir los litros por hectárea que quiere aplicar. Ahora bien, ¿qué características tiene el software que desarrollamos? Bueno, primero que todo, el software permite ingresar imágenes y georreferenciarlas. Si no están georreferenciadas, uno le ingresa las imágenes que generó con su UAV o su dron y las georreferencias. Si ya están georreferenciadas, se ahorra un paso. Uno puede seleccionar el ancho mínimo de trabajo porque uno podría generar polígonos o, digamos, sectores para aplicar chiquititos de 1 metro por 1 metro, pero si mi pulverizador no tiene un corte por sección de 1 metro, entonces no tiene sentido generar estas áreas tan pequeñas. Entonces, bueno, uno lo puede seleccionar. También permite seleccionar la dosis por polígono. Si bien uno podría decir, bueno, todos los sectores enmalezados, aplicar 70 litros por hectárea, uno podría, si ve algún manchón particular, elegir cada uno de esos polígonos y elegir la dosis que va a aplicar. Y por el otro lado, la salida que tiene es un formato shape, que es un formato estándar, que las computadoras de pulverización aceptan. Y bueno, y una de las cosas que nosotros planteamos desde INTA es que esto va a ser una herramienta gratuita, o sea, que está disponible y que va a estar disponible y que tanto los asesores, los productores lo van a poder descargar. Todavía no sabemos bien si la aplicación va a ser un software que ustedes van a poder descargar e instalar en su PC o si va a ser una página donde ustedes ingresan la imagen y la página les devuelve el archivo shape o si va a ser una aplicación de Android en donde uno tiene las imágenes, las carga y obtiene el mapa de prescripción y con un cable enchufa el teléfono a la pulverizadora y carga el mapa de prescripción directamente. Todavía no está definido porque estamos trabajando, ajustando bien el algoritmo, pero bueno, esas salidas que ustedes vieron son salidas reales. Bueno, creo que es todo. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos entonces con este aplauso a Luciana y Andrés Moltoni y damos paso ahora a la disertación de Christian Host. Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Christian Host. Ya hace 20 años que trabajo en Aceitera General Dehesa y, entre otras cosas, una de mis tareas es probar este tipo de tecnologías y desarrollarlas. Bueno, vengo de la rama de la informática, por ahí le pido disculpas si tengo algún concepto agronómico equivocado. En principio, yo voy a intentar contarle un poco nuestra experiencia. Nosotros hace ya 1 año que tenemos un dron. Nosotros tenemos un IBI de Sensefly. Es un equipo de origen suizo que está actualmente comercializado en Argentina por Geosistemas. Características ya vieron muchas por ahí. Yo lo que quería nada más recalcar de estas características es el peso. Fíjense que es muy livianito. Y contarles que tiene muy buen comportamiento a pesar de ser liviano, con vientos. Fíjense que con 45 km por hora vuela bien y lo hemos comprobado. Esto va a ser un avión bastante versátil. Por ahí las configuraciones varían de acuerdo a lo que uno le va anexando. Nosotros tenemos 2 cámaras, ¿sí? Una RGB y una modificada NIR. Yo puse ahí 4 baterías de polímero de litio. Era para contarles que con 4 baterías nos da para la batería que vamos usando, poderla cargar en la camioneta y siempre contar con 2 baterías cargadas cuando estamos a campo. Bueno, el software de planificación y control que comentaban recién, en este caso es Emotion,
viene incluido con el avión. Y este es el software que programa o nos ayuda a programar el vuelo. Es muy parecido a todos. El procedimiento es buscar el área a relevar, delimitarla, decirle cuál es la precisión o el píxel que necesitamos en el suelo. Y después el software se encarga de todo, de hacer el patrón de pasadas y a la altura que va a volar el dron. Una vez que el dron vuela, bajamos la información y este es el software postproceso, postflight, que también viene incluido en el mismo paquete, que es un software bastante potente, que lo que hace es transformar las fotografías que tomó el dron, más el track con el recorrido del dron, y generar un ortomosaico o un modelo 3D. Más adelante les voy a contar algunas ventajas y desventajas del software. Bueno, y vamos a las experiencias que les contaba recién, que ya hace un año que estamos probando. Uso topográfico, uno de los usos por ahí más comunes y uno de los puntos más fuertes que nosotros le descubrimos a este UAV. Y acá un ejemplo de cálculo de curvas de nivel. El procedimiento nuestro es, relevamos el lote en cuestión, procesamos, ¿sí? Postprocesamos y demás, y obtenemos el modelo digital de superficie, que luego lo tomamos con un GIS y calculamos las curvas de nivel. Esto a nosotros nos da la posibilidad de obtener estas curvas de nivel en formato shape, las ponemos dentro de los tractores que nosotros tenemos con piloto automático, y los tractores después trazan directamente en el lote las curvas automáticamente. Otro uso es el análisis de pérdidas. Esto fue un caso de un maíz caído, un maíz volteado, que nos invitan a volarlo con el dron para ver si podemos cuantificar el porcentaje de maíz caído. Se nos ocurrió la forma de tratar de separarlo por altura, con lo cual volamos a 4 centímetros de precisión en el piso, de 4 centímetros por píxel, y después en un perfil elegimos todo lo que estaba por encima de 1 metro, lo contemplábamos como maíz parado y por debajo de 1 metro como maíz caído. Y obtuvimos esto. Otro de los ejemplos es el relevamiento de plantas. La empresa tiene en la zona de Jocolí, en Mendoza, una plantación de almendros y se nos invitó a volarlo con el fin de cuantificar un poco las plantas que había por parcela y la intención de detectar algunas fallas de nacimiento o algunas plantas fuera de tipo. Para esto decidimos hacer un vuelo de 600 metros, porque con 10 centímetros en el suelo estaba bien para ver una planta. Obviamente cuando nos vamos más alto nos da más capacidad de barrer más cantidad de hectáreas, ¿no? Bueno, directamente sobre la imagen, sobre el ortomosaico RGB generado, digamos, ya veíamos algunas cosas, como por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, en rojo las fallas, en donde no nacieron las plantas, y en amarillo algunas plantas fuera de tipo. Si bien también en el suelo se divisan, por ahí tenerlas relevadas en una fotografía da otro manejo estratégico de la información. Y después hicimos un recuento de planta con un proceso simple de separación de verde y no verde y alturas, y después un conteo de los polígonos generados. Definición de superficie útil. Esto por ahí es algo de los usos más simples que tiene el dron, pero por ahí en lugares donde no podemos acceder con los GPS a medir o a relevar, el dron nos ayuda bastante a poder mensurar las áreas útiles o las áreas no útiles.
Este otro ejemplo de interpretación de imágenes. Este ejemplo surge de una necesidad de nuestros técnicos que detectan unas deficiencias en maíz y nos solicitan que lo voláramos con el dron a ver qué es lo que se veía a través de un índice verde. Cuando lo volamos, nos encontramos con esto, que efectivamente estaba franjeado, ¿sí? Y este maíz había sido fertilizado al voleo. Entonces, cuando veíamos este patrón, todo nos indicaba que tenía relación con las pasadas de la fertilizadora al vuelo o al voleo. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos el track de la fertilizadora, lo superpusimos con la información generada con el dron y efectivamente encontramos una correlación entre las pasadas de la fertilizadora y lo que mostraba el índice verde. Con lo cual la conclusión fue que una mala distribución del fertilizante. Una más que estamos probando por ahí o está en estado beta es la identificación de malezas. Por ahí nuestro desafío era intentar detectar malezas dentro de un cultivo implantado. Para eso usamos un ensayo de malezas, en el cual ya las malezas estaban identificadas, y lo volamos. La intención fue, a través de ArcGIS o un GIS, realizar una clasificación supervisada. ¿Cómo? Superponiendo, o como quien dice, poniendo toda la carne sobre el asador. Usamos el NDVI, la imagen NIR, la RGB, la DCM, y corrimos el proceso de clasificación supervisada. ¿Qué es lo que hace ese proceso? Es detectar que todos los píxeles tengan una relación en todas las capas y después clasificarlos, ¿sí? ¿Qué logramos a través de eso? Esta es una imagen, con la imagen volada con 4 centímetros, y después del proceso detectamos esto, ¿sí? Identificamos las malezas. Así, a simple vista, nos da la sensación de que está bastante precisa la detección. Tenemos que seguir puliéndolo, tenemos que seguir trabajando en esto. Bueno, es un poco de los ejemplos. Ahora, algunas apreciaciones finales, muy nuestras, pero por ahí las podemos compartir. Lo positivo, lo versátil de este equipo. Este equipo puede montar distintos tipos de cámaras y eso nos da la posibilidad de volar mañana con una cámara térmica, hoy con una multiespectral y demás. La facilidad del uso. Es un equipo muy sencillo, es muy automático, como es el punto que sigue. Es un equipo bastante autónomo, solamente es a través del software Emotion que yo les decía anteriormente, decidir cuál es la zona a relevar, enviarle a través del link de radio que tiene el equipo la información al dron, ponerlo en marcha y lanzarlo al aire. Él hace todo solo, si detecta viento se pega la vuelta, si encuentra poca batería se vuelve, si la cámara de fotos se quedó sin batería se vuelve, es bastante automatizado y vuelve y aterriza al lugar de donde nosotros le dijimos. Otra de las cosas que nosotros detectamos es el fácil traslado. Bueno, esto tiene un maletín en donde ahí va todo, va en el baúl del auto y lo trasladamos a donde haga falta. Otra cosa positiva son los entregables. Esto con solo correr el proceso de PostFly nos entrega una variedad de entregables muy valiosos. DCM, archivos KML, ortomosaico, imágenes LIDAR, todo corriendo sobre un solo proceso. Y algo también que lo vemos como positivo son las actualizaciones constantes de firmware y software. Semanalmente recibimos actualizaciones para el dron y actualizaciones de software, o sea que está en continuo desarrollo, en continua mejora, ¿sí? Un día lo ponemos en marcha y acelera a fondo y al otro día lo ponemos en marcha y acelera despacio hasta llegar a su régimen. Eso es todo controlado a través del firmware, de las actualizaciones que van saliendo.
Vamos a lo negativo. El procesamiento de imágenes, megadatos y tiempos. Procesar estos datos, por eso yo siempre digo que tengamos bien en claro cuál va a ser el uso, porque por ahí con el afán de usar los 4 centímetros de resolución que tiene, volamos todo 4 centímetros y después cuando vamos a la compu a procesar los datos, nos chocamos con que los datos generados más los tiempos de procesamiento son altísimos, ¿sí? No sé, un ejemplo, procesar 100 hectáreas voladas, terminamos teniendo un paquete de entregables de 40 gigas. Entonces, por ahí mover todos esos datos se hace bastante complicado. Necesitamos buenas máquinas. Frágil y delicado. Es un equipo frágil. Por ahí aterrizar en rastrojo de soja, en rastrojo de maíz, las alas se dañan, se pinchan, se pican. Y por ahí, viendo el ítem que sigue del costo, no es muy oportuno jugar con esas fallas. Delicado, también nos hemos encontrado que algunos sensores se ensucian con tierra, también los sensores de la cámara de foto, por ahí el ambiente no es el adecuado y nos encontramos con ese tipo de problemas. Bueno, el costo, sabemos que es un equipo de alrededor de unos $45.000, que por ahí soltarlo al aire y que él se maneje solo nos da un poquito de miedo. Y después, el alto requerimiento de hardware para el procesamiento de los datos. Bueno, un poco más de lo que les contaba recién. Son muy altos los requerimientos. Nosotros tenemos máquinas potentes dedicadas pura y exclusivamente a procesar datos. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué pensamos trabajar? En microrelieves. La idea es relevar con manera precisa los relieves para detectar estos famosos microrelieves y luego intentar nivelarlos con un nivel láser. Malezas, seguir trabajando en la detección de malezas con cultivo implantado, como sumando tal vez una capa de la cámara térmica. Y otra de las cosas que estamos pensando realizar es detectar problemas de riego, como a través de algún índice de vegetación controlar la uniformidad del riego, tanto sea por goteo en los almendros, ¿sí?, como en aspersión en algunos cultivos en los campos de nuestra zona. Bueno, nada más. Como resumen, estamos usando el equipo como un equipo de medición de laboratorio, los usos nos van surgiendo. Apoyo un poco la idea de Ricardo que en este caso la tecnología está por delante de los problemas. Nada más. Le agradecemos a Christian Hott por esta presentación y ahora es el momento de la moderación de las preguntas a cargo de Horacio Repeto. Yo no soy Horacio Repeto. Perdón, discúlpeme, me confundí el papel, discúlpeme. Es Alejandro O'Donnell, perdón. Está muy bien. Bueno, tienen la posibilidad de mandar por mensaje de texto las preguntas. La idea de este panel fue empezar a mostrar aplicaciones técnicas de la tecnología. Ya como le dijeron todos, hay mucha información dando vuelta y queremos empezar a buscarle la aplicación técnica y productiva concreta. Si no hay algunas preguntas que vayan apareciendo, yo tengo algunas, fui anotando. La primera para Ricardo. Tu experiencia con el uso de drones para definir fertilización nitrogenada de maíz, ¿cómo ves el tiempo de toma de imágenes, prescripción y aplicación variable? ¿Qué limitantes en escala o capacidad de trabajo? ¿Tiene el otro? Hola. Hola. Bueno, casualmente es un punto crítico para nosotros y coincido plenamente con lo que finalizaba recién Cristian, es decir, en la medida que uno escala el trabajo, se topa con un paquete de datos impresionante y yo creo concretamente que en la medida que no simplifiquemos la tarea, digamos, por un lado hay que tener información que en estos casos es redundante, es decir, hay más información de la que se necesita para
tomar las decisiones. El punto es cómo transformo en un tiempo reducido eso en una prescripción. En términos prácticos, Andrés lo señalaba, uno necesita en definitiva un archivo genérico de formato SHAPE, que es lo que toman la mayoría de las controladoras de dosis variable. De todas maneras, del dicho al hecho hay una distancia grande. En el sentido de que, si bien en términos prácticos se puede hacer y no es complejo desde el punto de vista de la programación y del manejo de la información, sí hay bastante por discutir qué ponemos en cada parte, es decir, a qué asignamos a cada uno de estos polígonos que estamos pensando en identificar como diferentes. Y adicionalmente diría que siempre que pensemos en intervenciones durante el crecimiento del cultivo, estamos pensando en volar un cultivo que está mostrando la vegetación y el estrés de nitrógeno, el grado o la evidencia o la puesta en evidencia del grado de estrés nitrogenado de las plantas se crece en función de cómo evoluciona el crecimiento, y estamos hablando de observar a los cultivos en una ventana muy reducida. Para hablar en ejemplos, si decimos una fertilización complementaria o una refertilización en un cultivo de trigo, estamos pensando mitad de macollaje hacia inicios de la encañación. Si hablamos del cultivo de maíz, hablamos de una ventana de las 8 a las 10, 12 hojas, en donde las deficiencias de nitrógeno son evidentes y tenemos oportunidad de intervenir. Estamos hablando de tener un tiempo de respuesta, debería no ser mayor de 1 o 2 días, digamos, porque jugamos además con el clima, que si programamos un vuelo, tenemos la máquina, tenemos el fertilizante parado esperando la prescripción, y lo que decía Cristian, hablar de procesar un mosaico. Nosotros no hemos hecho experiencias del tamaño que vos mencionás y de mayor resolución en menor superficie, y es lo mismo, casi una noche de procesamiento en una máquina potente para el otro día tener la información. Eso todavía es un cuello de botella importante. Gracias, Ricardo. Tengo una pregunta para Andrés Moltoni. La imagen que saca el avión, ¿cuál es el tamaño mínimo de malezas que detecta? No sé si está funcionando. Perfecto. Bueno, eso depende de la cámara y de la altura, más o menos lo que estuvieron hablando acá los compañeros. Nosotros hay que tener en cuenta que a nosotros tampoco nos interesa detectar qué tipo de maleza es. No tenemos que detectar maleza dentro del cultivo, como están haciendo ellos. O sea, simplemente como trabajamos en barbecho, tenemos que detectar dónde hay una planta de color verde. Nosotros, en realidad, el software que está trabajando a nivel píxel, o sea, busca los píxeles del color adecuado y determina que ahí hay una maleza. El problema que tenemos es que si yo tengo una imagen de píxel de 2 centímetros por 2 centímetros, tampoco puedo generar un polígono de 2 centímetros por 2 centímetros porque la máquina no tiene ese grado de selectividad. Entonces, bueno, ahí está la parte del ajuste del software que estamos trabajando para ajustar el tamaño de los polígonos a las secciones que tiene el botalón de la máquina de cada uno. Por eso es una opción configurable. No sé, creo que... Bueno. ¿Dónde se puede encontrar más información o bajar dicho software? Imagino que es para ustedes también. Bueno, eso va a estar disponible en la página del INTA. Todavía no tenemos información. Yo como que les traje una primicia, digamos. Lo que estamos trabajando ahora fueron capturas de pantalla del software que estamos experimentando en el laboratorio. Pero bueno, en cuanto tengamos una versión, aunque sea demo, la vamos a poner disponible en la página web de INTA. Por supuesto, como les decía, todavía no tenemos definido si va a ser una aplicación que ustedes se van a bajar un archivo ejecutable, o si, teniendo en cuenta lo que acabaron de decir nuestros compañeros, por ahí es mejor tener una página web en donde ustedes suban la imagen y el tiempo de procesamiento lo haga un servidor potente que puede entregar tal vez una respuesta más rápido que si yo les doy un software y ustedes lo utilizan en su PC. Entonces, bueno, estamos todavía viendo cómo va a ser la versión final del software. Bueno, acá la pregunta que llega es, ¿cuál es el costo por hectárea si contratamos el servicio, o cuánto podría costar aproximadamente un equipo completo con software? Capaz que Cristian... No, yo como comentario,
el SenseFly, el IBI cuesta $45.000 todo el paquete, pero el costo por hectárea, si se contrata el servicio, no lo conozco. ¿Ustedes? Nosotros tomamos el costo por la toma de la imagen, suponiendo que después nosotros procesábamos con el software. Así que ese es el análisis está basado sobre ese tipo de costo. En realidad, el costo por hectárea de las imágenes nos lo proporcionó una empresa que brinda el servicio. Es más, nos dijo que salía $1,50 y nosotros dijimos, bueno, es muy barato, vamos a llevarlo a $2. Es más, en un análisis anterior lo probamos inclusive con $3 por hectárea. Eso es lo que cuesta la toma de imágenes por hectárea con una cámara RGB, no con una cámara multiespectral. Bueno, mientras esperamos que llegue alguna, una para Cristian. Como gran usuario, ¿cómo ves la capacidad operativa del equipo? Nombraste un montón de posibilidades de uso, nombraste más o menos por dónde va la tendencia, a dónde están apuntando. ¿Cómo le ves la capacidad operativa como prestador de servicio o gran usuario? Es una buena pregunta. Para nosotros es limitada la capacidad. Por ahí el uso intensivo, yo recién les contaba que usábamos 4 baterías y la cargábamos en la camioneta mientras tanto, pero desde el punto de vista logístico, vos te vas acercando a la zona central del vuelo, en donde tenés que moverte con la camioneta y la base y demás. Entonces, nosotros hemos hecho la prueba y no hemos logrado de relevar más de 500, 400 hectáreas por día, en un día. No sé si contesta tu pregunta. Sí, señor. Acá hay una pregunta para Andrés, y por ahí vos, Ricardo, podés aportar algo también. El ingeniero Melchiori comenta que no consigue distinguir plantas de maíz para hacer el conteo de la misma. ¿Cómo manejamos la pulverización de malezas aisladas? ¿Cómo hacemos para detectarlas? Bueno, Ricardo, la verdad que tiene una tarea bastante complicada, porque sí, o sea, veíamos las imágenes que él mostraba y se veía como un manchoncito verde y no se veía bien dónde terminaba y empezaba otra. Sin embargo, si ese manchoncito verde fuese una planta de una maleza, de hecho, en la estancia Barbecho es una maleza, a mí no me interesa tanto contar las malezas. Lo que necesitaría es que medianamente un píxel exprese el color de la maleza para poderlo detectar. Por supuesto, si tengo una maleza más chica de un píxel, no la voy a poder ver. Por eso, no sé si ustedes habrán prestado atención que nosotros en el mapa de prescripción no pusimos una aplicación on-off. O sea, no era o aplicamos o no aplicamos. Lo que hicimos fue aplicar una dosis elevada en los sectores que detectamos con presencia de malezas y en los sectores que escapan o aparentemente no tienen malezas porque la cámara a la altura que está volando y con la resolución no los logra detectar, no dejábamos de aplicar, aplicábamos menos cantidad, 10 litros por hectárea. Eso es una recomendación que hacemos. Por supuesto, tendríamos que trabajar más bajo, con cámaras mucho más grandes, pero para esa aplicación en particular no lo necesitamos. Así que, Ricardo, vos sí tenés una tarea complicada en lo que estás haciendo. El planteo es un poco diferente. Yo no sé si prestaron atención, se trataba de un cultivo de maíz a 4 hojas, 2 o 3 cuestiones. Si hablamos de juzgar el espaciamiento entre plantas, un cultivo de maíz a 4 hojas, cualquiera que de ustedes tiene y observa y es criterioso, sabe que las hojas empiezan a solaparse una contra las otras. Es decir, hay un continuo de material verde visto desde la foto. Nosotros queremos individualizarlo, no es el caso de... Acá es contar una planta respecto de la otra. Si se solapan las hojas, aún con esa resolución no los podemos discriminar. Hay empresas que están ofreciendo esa tarea con estadios más tempranos y con resoluciones espaciales mucho más finas aún, casi de 1 centímetro. Con lo cual, son aplicaciones que están orientadas a los trabajos de mejoramiento genético, donde hay que contar en campos de breeding y demás, en donde ahí es importante a nivel de parcela. Pero no pensamos eso escalarlo a escala de lote. A mí me interesa el conteo a escala de lotes como aplicación agronómica, como se dijo en el panel, de la utilización de los drones. Bueno, otra para Andrés. Fueron pioneros en el manejo de malezas y aplicaciones variables. Ustedes empezaron a contarnos que en el 2006-2007 empezaron a volar y a incursionar con esta tecnología. Sí.
¿cuál es para vos la situación actual a nivel de productor o de implementación, considerando todos los adelantos tecnológicos que hubo, baja de costos, la aparición de nuevos drones, los cambios y los avances en tecnologías de aplicación variable? ¿Cuál es tu visión al respecto de lo que empezaste en el 2006, 2007 a hoy? No, avanzó. La verdad que hoy en día hay un montón de herramientas. Yo coincido, son un tanto costosas todavía como para una aplicación masiva, pero imagínense que nosotros con ese avión de madera balsa tomábamos esas imágenes que no, la verdad no eran malas. Oye, pero no teníamos ningún sistema de giroestabilización de la cámara. Así que había muchas fotos que salían movidas y no servían y había que ortorrectificarlas y es un lío. Hoy en día la verdad que la tecnología está tan avanzada, los drones son impresionantes lo que han avanzado. Pero bueno, lo que sí hay que pensar es que hay que comprar el vehículo no tripulado para la aplicación que yo voy a tener. Si yo quiero volar muchas hectáreas, tal vez un dron no es lo más adecuado y sí un avión porque tiene una autonomía mayor y vuela a una velocidad mayor, elevada. Entonces podemos cubrir gran cantidad de hectáreas. El aterrizaje era terrible. Con el avión que teníamos nosotros, cada aterrizaje era una ruptura de la hélice como mínimo, porque si no, uno no lograba, el piloto automático lo volaba arriba, pero el aterrizaje y el despegue era manual. Entonces un rastrojo de maíz rompía la hélice sí o sí. Entonces hoy en día, bueno, la mayoría aterriza directamente sobre el rastrojo y no tiene tren de aterrizaje. Y el material con que está hecho es un foam, un material que se deforma pero no se rompe. El que teníamos nosotros se rompía. La verdad que creo que el productor, yo creo que en muy corto tiempo van a empezar a ver aplicaciones, o sea, desde la parte de los drones propiamente dicho, van a haber un montón de sistemas mucho más baratos y con un montón sí, masivos. Y bueno, las aplicaciones se están viendo. Cada vez empiezan a salir aplicaciones nuevas. Esto que nosotros estamos haciendo con este software, ya hay gente que lo está haciendo con video. O sea, filma y después va armando mapas de las malezas que después se transforman, van a transformarse en mapas de prescripción. O sea, yo creo que esta tecnología, como decía Ricardo, va disparando y bueno, va a ser aplicada masivamente. Bueno, no vemos más preguntas, no ha llegado otra. Casi estamos en tiempo cumplido, así que le agradecemos a Luciana, Cristian, Andrés, Ricardo por estar presentes, a ustedes por acompañarnos y bueno, esperemos haber empezado a dar claridad en los aspectos técnicos y aplicaciones productivas de esta tecnología que tanto estamos escuchando actualmente. Muchísimas gracias a todos y a seguir disfrutando del Congreso. Con este aplauso entonces despedimos a los panelistas y al moderador de este panel sobre drones y usos y aplicaciones en el agro.